Reencarnado en el general Grievous Cap-17. ¿Eres digna de ocupar el lugar de Vader? Continuamos intercambiando miradas hasta que luego de unos segundos la dama oscura autodenominada como Darth Atray saltó del tanque para aterrizar suavemente frente a mí. Entonces yo le dije: ¿con qué, Darth Atray? Eres la nueva aprendiz de Sidious, ¿verdad? Así es, general, y por lo visto ha sobrevivido todo este tiempo dirigiendo a los separatistas desde las sombras. Muy ingenioso en realidad, contestó la dama oscura. ¿Sorprendida?, pregunté. Bastante, más aún ahora que veo que acabaste con mis colegas inquisidores, mirándolos con desdén mientras los Purge Troopers les ayudaban a levantarse. No fue muy complicado derrotarlos, aún les falta maestría si quieren ser rivales para mí, en especial con el terrible defecto de diseño de sus sables. Ya veo, contestó la Cis para cambiar de tema, aunque Darth Sidious solo nos envió para investigar. Ahora que te tengo aquí, será la oportunidad perfecta para matarte y terminar con la guerra, encendiendo sus dos sables. A lo cual yo contesté en tono desafiante: más te vale que seas mejor oponente que tus colegas, encendiendo dos de mis sables, o de lo contrario tus sables terminarán también en mi colección. Luego de eso cada uno de nosotros ordenó a sus respectivas tropas que no interfirieran para proceder a ponernos en guardia, atentos a los movimientos del otro, mientras yo le advertía a Darth Atray: más vale que no me subestimes, Darth Atray, ya no soy el mismo de antes. Tampoco tú, dijo Atray. E inmediatamente Darth Atray me dio un potente empuje con la fuerza, haciéndome retroceder varios metros para lanzarse sobre mí, pero gracias a mi rápida reacción alcancé a caer de pie cruzando mis sables sobre mi cabeza para bloquear el golpe de Atray. Entonces procedí a hacer palanca con mis sables para apartarlos de Atray, comenzando con el intercambio de estocadas. La Cis se movía con gran velocidad y agilidad. Sin duda su desempeño era por mucho superior de los inquisidores, principalmente porque al tener dos sables independientes los podía mover con mucha más libertad que los limitados sables de sus colegas, lo cual, sumado a su agresivo estilo de lucha lleno de piruetas y saltos, la hacían una rival formidable, tanto así que en más de una ocasión estuvo cerca de cortarme alguna extremidad, además de obligarme a adoptar una posición defensiva, hasta que finalmente la Cis me hizo retroceder con potente empuje con la fuerza, el cual contrarresté clavando mis sables en el suelo mientras indagaba en mis recuerdos de Grievous, pensando: sea quien sea, Darth Atray tiene un nivel de habilidad comparable al de Asajj Ventress o a Maul, incluso un poco más, para después saltar velozmente sobre ella haciendo algunas piruetas con los sables para sorprenderla. No obstante, ella consiguió bloquear mis estocadas con algunas dificultades para proseguir en un combate bastante nivelado, hasta que Darth Atray comenzó a hacer gala de su velocidad, lanzando una lluvia de estocadas que consiguieron ponerme en serios aprietos, mientras la Cis me decía: te noto más hábil, pero si sigues luchando con solo dos sables será cuestión de tiempo para que te liquide. A lo cual contesté: esta vez te concederé el punto escoria, Cis. Para después chocar nuestros sables, lo cual me dio la oportunidad para conectar una fuerte patada en el estómago de la dama oscura, consiguiendo apartarla unos metros, así tener el tiempo suficiente para separar mis brazos y encender los otros dos sables.
Entre ellos recién robado sable de la séptima hermana y rápidamente me lancé contra la Cis adoptando una actitud más agresiva que antes lanzando veloces estocadas combinados con saltos y giros que rápidamente hicieron retroceder a la Cis quien no esperaba que me moviera con tal precisión, a lo cual la Cis dijo: «Sigues teniendo ese estilo tan agresivo y poco ortodoxo, pero ahora lo noto muchísimo más refinado y preciso de lo que me habían contado ya. Consigue empujarme». Pero de inmediato lancé todos mis sables contra la Cis con todas mis fuerzas, los cuales ella alcanzó a bloquear con dificultad cruzando ambos sables carmesíes. Entonces, mientras forcejeábamos, yo le dije: «Así es, durante este tiempo he estado entrenando para refinar mi técnica y sacar el máximo provecho posible a mi cuerpo mecánico». «Interesante», dijo Darth Vader. Luego la Cis hizo un movimiento circular para desviar mis sables y saltar hacia atrás para contraatacar, alternando entre saltos, giros y barridas para maximizar sus posibilidades de impacto. No obstante, distribuí mis sables de la misma forma que lo había hecho en mis anteriores combates contra Obi-Wan y Anakin, 2 sables para atacar y 2 para defender, a su vez que esos pares los distribuía para actuar arriba y abajo, dándome una ofensiva casi imbloqueable y una defensa casi impenetrable, todo ello complementado por mi gran velocidad, lo cual puso a E3 en una situación realmente complicada, puesto recibía ataques tanto arriba como abajo, a la vez que los suyos eran bloqueados tanto arriba como abajo. Era como luchar contra una muralla de sables de luz que avanzaba imparable. Fue en ese momento que la Dama Oscura de los Sith pensó: «Esto es más complicado de lo que pensé». Sus 4 sables, sumado a su impecable coordinación, hacen de sus habilidades de combate equiparables a la Maestro Kenobi o incluso cercanas a las del Conde Dooku. No. Tal vez a lo mucho esté a medio camino de ambos. Maldición. El combate continuó durante unos segundos hasta que conseguí apartar los sables de Darth Vader, dejando su pecho expuesto para después proceder a clavar el sable de séptima hermana en él, pero al ver la muerte tan de cerca, E3 tuvo un golpe de adrenalina que la hizo reaccionar lo suficientemente rápido como dejarse caer milésimas de segundos antes de que el plasma carmesí de mi nuevo sable tocara su cuerpo, y rápidamente, mientras su espalda tocaba el suelo, la Cis lanzó un potente empuje con la fuerza con ambas manos para después saltar hacia mí para rebanarme en el aire, pero yo alcancé a bloquear sus estocadas mientras caías para agarrar su cabeza con una de mis patas, girando violentamente para lanzarla al suelo. Luego, a unos metros de la Cis, quien se levantaba un poco adolorida por la caída, me dispuse a caminar lentamente hacia ella para liquidarla. Entonces la Cis pensó: «Con los sables será imposible vencerlo, tendré que usar el entorno a mi favor». Por mientras yo continué caminando hacia ella, para proceder a correr salvajemente con la intención de embestirla, pero Darth Vader rápidamente guardó uno de sus sables para proceder a usar la fuerza y lanzarme restos de los droids que estaban por ahí esparcidos. Pero rápidamente preví esa situación, logrando bloquear los restos lanzados mientras comenzaba a intercambiar estocadas con la Cis nuevamente. Mientras E3 bloqueaba, comenzó a lanzar más objetos contra mí para mantenerme ocupado. Entre ellos pedazos de droids, rocas y trocos, mientras continuábamos batallando en una escena similar a la batalla de Luke y Vader en Bespin. No obstante, si bien esa lluvia de objetos fue suficiente para desviar mi atención, no fue tan intensa como E3 esperaba debido a mis rápidas estocadas. Por lo tanto, mientras me tuviera cerca atacándola, le sería imposible enfocar todo su poder en la fuerza en el entorno para atacarme. Así que nuevamente encendió su segundo sable, cesando la lluvia de objetos para proceder a alejarse mientras me lanzaba todo lo que tuviese a su alcance, trasladando el combate hacia la zona donde se hallaban los montículos de escombros de la construcción, pero yo insistía en acercarme para atacarla, abriéndome paso entre rocas, troncos, trozos de droids. Incluso los cuerpos de los Purge Troopers caídos que ella me lanzaba, haciendo que la Cis comenzara a fatigarse debido a su intensivo uso de la fuerza. Finalmente, cuando corría hacia ella, la Cis decidió arrancar un enorme árbol del suelo para lanzármelo con todas sus fuerzas.
pero yo alcancé a reaccionar saltando sobre aquel tronco para correr hasta el final del mismo, abalanzándome sobre ella con mis 4 sables para proceder a propinarle una violenta estocada que la mandó a volar contra una roca pese a haberla bloqueado. Acto seguido me acerqué a toda velocidad a la chica, quien procedió a darme un potente empuje con la fuerza. No obstante, preví sus movimientos dando un potente salto antes de ser impactado por el empuje de Etre y dejando caer fuertemente mi furia sobre ella. Fue ahí que una exhausta Darth Atray comenzó a resistir con todas sus fuerzas las violentas estocadas que le daba, similar a como lo hizo Luke en su batalla contra Darth Vader en la segunda estrella de la muerte, hasta que luego de una fuerte estocada logré arrancarle uno de sus sables. Ahora Etrey con solo un sable no tenía mucho que hacer en mi contra, sería cuestión de segundos para que luego de otra violenta estocada le quitara su único sable dejándola totalmente desarmada. Fue ahí que le dije: se acabó, escoria Sis. Entonces bajé rápidamente mis 4 sables para hacer picadillo a la Sis cuando de pronto el miedo, la ira, el odio y el sufrimiento de aquella chica sumado al pico de estrés al cual estaba siendo sometida en aquellos momentos hicieron efecto y en milésimas de segundo un desgarrador grito de furia e impotencia se hicieron escuchar de parte Etrey, acompañados de un potente torrente eléctrico a su lado que emanó de las yemas de los dedos de la Sis, tomándome totalmente desprevenido, impactando de lleno en mi armadura, haciéndome lamentarme de dolor al sentir cómo mis órganos eran afectados por la electricidad, para después concluir con un potente empuje con la fuerza que me mandó a volar docenas de metros contra un montículo de tierra. Luego de eso la chica cayó de rodillas para luego recoger sus sables mientras sus Purge Troopers la ayudaban a levantarse. Acto seguido la dama oscura de los y simplemente dijo muy agitada: vámonos de aquí. A la orden. Asintieron los Purge Troopers y los inquisidores iniciando la retirada. Mientras tanto yo me levanté del montículo de tierra para decir: ¡qué poder, Kov! Pero no creas que eso será suficiente para vencerme. Encendiendo mis sables, rápidamente salí corriendo tras el grupo imperial, acompañado de mis magnaguardias y los droids comando, intercambiando algunos disparos con los Purge Troopers. Rápidamente el grupo imperial se adentró en el bosque, por lo que yo, ni corto ni perezoso, comencé a blandir mis sables cortando cuanto árbol de me cruzara enfrente para despejar el camino mientras el intercambio de disparos continuaba. En el proceso algunos de mis droids comando cayeron juntos a uno que otro Purge Trooper hasta que finalmente llegamos a un claro donde aún quedaban sus speeders, los cuales alcanzaron a agarrar para huir a toda velocidad de vuelta a su nave furtiva. En ese momento uno de los droids comando me preguntó: ¿desea que comuniquemos a un pelotón para interceptarlos? No. No, Kov, negué rotundamente entre tosidos. Déjenlos que huyan como los cobardes que son, ya llegará el día en que me encargue de ellos. Kov, mirando fijamente cómo los speeders se alejaban del lugar. Por su parte el destartalado equipo imperial iba de regreso a su nave a toda velocidad mientras comentaban lo sucedido. ¡Qué horror! No puedo creer que nos hayan vencido de esa manera, se quejó la séptima hermana. Y lo peor de todo es que no fueron los droids los que nos dieron problemas, sino Grievous por sí solo, agregó el 10º hermano aferrado a séptima. Fui una tonta al creer que podría vencer a Grievous yo sola, reflexionó Darth Atray. Creí que estaba lista para vencerlo, pero por alguna razón ahora es mucho más hábil de lo que solía ser en el pasado, suspiró. Pero al menos cumplimos con la misión original. Ya no cabe duda de que Grievous es quien estaba comandando a los separatistas desde la Gran Purga. Espero que mi señor tome las medidas pertinentes. De vuelta en Dathomir me encontraba junto a mis magnaguardias contemplando los destrozos dejados por la batalla para proceder a tomar los restos del maltrecho sable del 10º hermano y luego decir: otro sable para mi colección, aunque este se encuentra un poco dañado. Kov, pero repararlo no será un problema para los ingenieros de la Tecno Unión, solo habrá que ser pacientes. Kov, pensando, ¿con qué Darth Atray es el reemplazo de Vader?
no deja de sorprenderme, pero ahora me pregunto quién será Darth Vader. Ya que la mayoría de los Jedi supervivientes se pasaron al bando separatista, otra parte sigue fugitiva dentro de los confines del Imperio y una parte aún más pequeña se unió al Inquisitorio, MMM. No sé quién sea, solo sé por su culpa me regresó la tos Cov, y ahora tendré que operarme los pulmones de nuevo, pensando, aunque puedo sacar provecho de esta situación. Luego de eso me dirigí a mi speeder para regresar al cuartel general mientras reflexionaba. Darth Vader todavía no es un rival de temer, pero recién es una iniciada Sith y con el correr del tiempo ella se irá fortaleciendo hasta alcanzarme e incluso superarme si no tomo las medidas pertinentes Cov. Pero eso me da una idea Cov, una que me permitirá superar cualquier barrera que se me presente en el futuro, una que me convertirá en el guerrero perfecto jajaja. Ellos creen que son los únicos que pueden progresar, pero se equivocan, ya lo verán. Riendo. Continué mi camino hacia la base, seguido de mis magnaguardias en sus respectivos speeders durante varios minutos hasta finalmente llegar a la base. Rápidamente me bajé para ser recibido por un par de droids los cuales dijeron: Señor. Saludaron ambos droids. Póngame en contacto con la Tecno Unión y con Mandalore, de inmediato. Roger. Dijeron los droids. Minutos más tarde en Keraskent, la corbeta furtiva que llevaba a Darth Vader junto a sus inquisidores emergía del hiperespacio para abrirse paso rápidamente por la atmósfera planetaria en dirección al Palacio Imperial, aterrizando rápidamente en una de sus plataformas, frente a un pelotón de soldados clon. Apenas aterrizó la nave, la compuerta se abrió rápidamente dejando salir a Darth Vader junto a su equipo de Purge Troopers y a los inquisidores, a lo cual la Dama Oscura de inmediato dijo a los clones con frialdad: Más. Llévenlos a recuperación, y no olvide avisar al emperador de nuestra llegada, ahora. A la orden Darth Vader, dijeron los clones. Rápidamente la Sith se abrió paso entre los pasillos y elevadores del palacio para presentarse en la sala de trono del emperador, donde el susodicho la esperaba junto a Mace Made y su guardia imperial carmesí. Entonces Darth Vader caminó por la nave central hasta llegar al comienzo de las escaleras que llevaban al trono de Palpatine, quien yacía sentado con toda serenidad, por lo que de inmediato la Dama Oscura procedió a arrodillarse ante su maestro para decirle: Milord, acabo llegar de mi misión a Dathomir. A lo cual el Señor Oscuro de los Sith le pregunta: ¿Y cómo nos fue? Tengo noticias impactantes, Milord. Sus suposiciones, hace una pausa para proseguir, fueron correctas. El general Grievous está vivo y lidera a los separatistas. Pero ante esa revelación Palpatine permaneció en silencio, cosa que sorprendió a Darth Vader. Entonces la Sith, un poco nerviosa, tragó saliva para proceder a preguntarle a su maestro por su inusual calma ante semejante noticia, pero antes de que siquiera pudiese pronunciar una palabra el Señor Oscuro inquirió: Dime, Darth Vader, ¿hay algo más que quieras contarme? Sí, milord. Grievous está liderando una operación a gran escala en Dathomir para montar un puesto de avanzada y una colosal fábrica droide para futuras incursiones al borde medio, contestó la Sith. Pero Sidious continuaba insatisfecho con su respuesta, por lo cual agregó: No me refiero a eso, mi joven aprendiz, y tú lo sabes perfectamente. Con todo respeto, milord, pero no entiendo el punto al cual quiere llegar, contestó Etrey un poco confundida, pero en el fondo sospechando a lo que su maestro se refería. A mí no me engañas, Etrey, puedo detectar tu inseguridad dentro de ti. Yendo al grano, ¿tus inquisidores qué pasó con ellos? Bueno, ellos, titubeó, tuvieron un encuentro con Grievous y sus droids. ¿Tuvieron? Se burló Palpatine. Bueno, se corrigió Etrey, además perdimos muchas tropas, pero logramos salir con vida los tres. Sidious sonrió de manera sarcástica para luego decirle a su aprendiz:
¿Y de casualidad recuerdas las instrucciones precisas que te di al momento de asignarte esta misión? Entonces la chica alzó su mirada hacia su maestro para decirle: estudiar la actividad separatista en Datomir y comprobar si el general Grievous estaba detrás de todo. Exacto, dijo el Cis, entonces, poniéndose de pie, ¿por qué me desobedeciste confrontado a Grievous? Un gran nerviosismo se apoderó de la joven Cis, quien de manera desesperada intentó justificarse. No quise desobedecerle, maestro, lo que pasó es que unos droids nos vieron, seguramente algún trooper descuidado o esos incompetentes inquisidores delató nuestra presencia. Lentamente Sidious comenzó a bajar las escaleras mientras le decía a su aprendiz. Bien, ¿y luego qué hiciste? Inquirió el Cis cada vez más cerca de Darth Vader. Pues me defendí y luego tuve que ayudarlos ya que Grievous los tenía a su merced. Finalmente, Sidious se detuvo en el último escalón para mirar seriamente a su aprendiz y reprocharle. ¿Con que ayudaste a los inquisidores a pesar de que eso suponía desobedecer una orden directa? Pues ese no es el camino de los Cis, mi joven aprendiz. Lo que debiste hacer fue dejarlos a su suerte y regresar con las noticias como te lo ordené. Y Eitrey cuestionó. Pero maestro, si no intervenía ellos hubiesen muerto. A lo cual un sonriente Sidious contestó. Pues lo tendrían merecido por su error, además los inquisidores son herramientas prescindibles en mis planes, no vale la pena arriesgar tanto por tan poco. Luego el señor oscuro adoptó un semblante más serio para luego decir. Me parece que aún te hace falta una pequeña lección para entender cómo funciona el lado oscuro, mi joven aprendiz. En esos momentos un silencio incómodo inundó la habitación del trono del emperador mientras una temerosa Darth Vader alzó su mirada para ver a Sidious mientras le preguntaba. ¿Maestro? Y rápidamente Sidious lanzó un potente torrente eléctrico sobre la Cis haciéndola retorcerse de dolor mientras éste le decía. La desobediencia, la empatía y la caridad son actitudes que solo te desvían del lado oscuro y por tanto deben ser erradicadas de tu ser si de verdad pretendes ser la sucesora de Vader. ¡Ah! Maestro. Por favor, se lamentó Darth Vader. Pero Sidious, lejos de hacer caso a sus quejas, intensificó la potencia de los rayos mientras le decía. Desobedeciste una orden y pusiste en riesgo tu vida, pero por sobre todo mis planes. Por salvar simples herramientas prescindibles, ese fue tu error. Y ahora pagarás las consecuencias, Darth Vader. Darth Vader continuó lamentándose mientras su cuerpo comenzaba a humear y sus huesos a reflejarse a través de su capa y armadura debido a la intensidad de las descargas del Cis, el cual simplemente dijo en tono burlón. Nadie podrá ayudarte ahora, mi joven aprendiz, en estas circunstancias tu única ayuda es el poder, pero mientras no lo tengas tu destino dependerá enteramente de mi voluntad y tendrás que resignarte a aceptarlo. Esa es una realidad universal, cada uno se las arregla como puede en la vida y solo los más fuertes podrán prevalecer e imponerse sobre los débiles y esa es una lección que jamás debes olvidar, Darth Vader. Luego de aquel sermón Sidious detuvo la descarga eléctrica mientras una agónica Darth Vader intentaba levantarse, finalmente el Cis sentenció. Espero que con eso hayas entendido cómo funcionan las cosas, Darth Vader, yo tengo el poder y por tanto tu vida está a merced de mi arbitrio, mientras que tú tendrás que resignarse a vivir anhelando ese poder. Se quejó Darth Vader. Y así será mientras sigas siendo débil, mi joven aprendiz, miedo, ira, odio y sufrimiento, eso es lo que sufrirás a causa de tu debilidad, pero también es lo que te llevará al poder ilimitado. Después de aquella lección Darth Vader se levantó con las pocas fuerzas que le quedaban para ir a la sala de recuperación mientras reflexionaba las palabras de Sidious. Continuara.